Los leaks de Street Fighter VI resultaron ser 100% reales, con Capcom saliendo a quererse lamentar después de su intento tardío y poco efectivo de eliminar las filtraciones. Todo parece mantener a la gente emocionada. Hay quienes están intrigados con el sentimiento de pena. ¿Por qué? Seguramente ya viste el leak del render de Ken en el character screen. ¿Lo notas decaído? Bueno, en este video hablaremos de la polémica apariencia de Ken Masters, buscando respuestas de lo que puede transformarse su historia en el juego. En las 3 nuevas filtraciones donde se mencionan a Cammy, Guile y Ken, se puso en contexto a este último con una breve lista de texto. Esta circuló por las redes a más no poder. La historia del rubio indica que él se propuso seguir el camino de la búsqueda espiritual y la lucha constante como su amigo Ryu. ¿Qué tan cierto es este punto? De qué puede pasar es un voto a true. Pongamos en vista los hechos del Street Fighter V. En la historia se habla de la rivalidad entre Ryu por medirse de quién es el mejor y constantemente hace hueco las ganas de sobrepasar al del traje blanco. Nada raro. De hecho, desde un principio en los juegos es así. Solo que Street Fighter V por fin se le da un aire de acomplejado por su superior compañero. También a lo largo de A Shadow Falls se le ve preocupado por Ryu o algo más. Quizás para poder superar a su rival se vio en la necesidad de conocer el impulso de la búsqueda de la verdad con la lucha, refiriendo en que tuvo que pasar por la tormenta del Satsui no Hado de Ryu en la ayuda de su redención. El próximo punto de la decadencia es que Elisa se cansó de Ken y se divorciaron llevando consigo al pequeño Mel. El mismo juego lo dice en todo tiempo. Ken recién es padre de familia y debe priorizar el patrimonio. Aunque Elisa, su pareja, lleva tiempo con él, era obvio que se enfadaría con sus constantes ganas de luchar para demostrar que es mejor a Ryu. Entonces, si las luchas no le sirven monetariamente, ¿por qué seguir? La mayoría de encuentros en Street Fighter V hicieron hincapié en que debía centrarse en la familia, y al parecer no lo hizo. Es raro. Parecía que Elisa apoyaba el hobby. Incluso después de lo ocurrido en Street Fighter 3, vimos a Mel practicar con él y ni se inmutaba. Se dice que Sean y Laura tratarán de traer de vuelta a Ken. Ellos fungirán como intermediarios narrativos con la historia de él. Va a llegar un punto de la historia donde se encuentre con Luke y este va a ser personaje clave para que recupere el espíritu de la lucha. Para hacerlo más triste, el redactor nos comenta que cada que vencen a Masters, los demás personajes le restregarán en su cara la etiqueta de fracasado. Además, recalca que tiene dificultades para efectuar su movimiento estrella Shoryurepa. Esto del problema con el mítico Shoryurepa tiene una posible respuesta. Si emprendió el mismo camino que Ryu, tuvo que pasar por el asesoramiento de oro, en el cual su Wing Code de Street Fighter V le critica el movimiento. Entonces el vejete dorado puliría la técnica en un futuro. Bueno, ¿qué hizo Ken para merecer esto? Encima el desprecio de varios personajes. Esto puede ir más allá de una simple depresión por romper con su familia. ¿Qué pasa con el espíritu de lucha? ¿Será acaso que ahora está limitado en combate porque le falta algo más importante que una mujer? Estoy hablando de su característica principal en Moveset, el fuego. Puede que Ken, al seguir el camino de Ryu, fue sucumbido por la desesperación de inferioridad y estos dos hayan diferido y terminado peleados. ¿Por qué? Menat, la aprendiz lectora del futuro, lo advirtió, cuando en su victoria le dice: veo 2 estrellas brillantes en el cielo que luchan por ver quién arde con más intensidad, pero una se está apagando, aludiendo a la rivalidad que tenían estos dos. Igualmente, Rose, la maestra de Menat, puntúa que tarde que temprano sucumbirá la oscuridad sobre él. Cuando Ken vence a estas dos en su victoria, dice no importar en lo más mínimo lo que es el destino con una frase muy marcada: déjate llevar. ¿Se metió en las artes oscuras? Puede ser. Pero se supone que el Satsui no Hado es un plus de las capacidades humanas, entonces no debió de perder la noción de generar llamas, ni mucho menos perder el espíritu de la lucha. Al contrario, querría explotar su poder como Akuma y Kage. Incluso estando al borde de la locura como en la etapa violento no canónica de SNK vs Capcom o Ultra Street Fighter 2 de Final Challengers, el Shoryu está intacto. Entonces alguien intervino para ocasionar la pérdida de brillo y que la noche cayera sobre él.
¿Quién fue? Analizando a los 4 protagonistas del juego, descartemos a Bison. En realidad él nunca se interesó por Ken, aparte que supuestamente está muerto. Seth. Él puede clonar los movimientos de los demás, no se sabe si puede robar la esencia de los mismos. De hecho, también se le va a ignorar el potencial de Masters cuando le vence diciéndole, no me impresionas, o no le llegas a la suela a Ryu. El siguiente es G. En su victoria hacia Ken le dice, el entusiasmo y la pasión que arden en nuestro interior es mi fuerza, poder para la tierra. G está entre los personajes más extraños por su simple existencia dentro de Street Fighter, junto a Q y Necalli. Hay quienes creemos en que G tiene el poder de controlar a las personas, entonces controlaría a Ken y en su acto divino le arrebató el ardiente espíritu para alimentar el poder de la tierra. Es todo un misterio saber qué coño pretende G. Sería muy simple dar por hecho un control mental cuando no conocemos el existir de la G. Además, Ken no es el único con el que G alude crear una conexión para su convicción. El último villano es Hill, un personaje que me llamó la atención debido a lo nutrido de información que está. Presten atención. Hill es una entidad representativa de lo que cada ser desea, esto puesto en contexto en Street Fighter V oficialmente por Capcom. ¿Qué significa? Significa que si Ryu busca un oponente fuerte, Hill es a quien debe buscar. ¿Alguien quiere encontrar paz? Hill es la respuesta. Esto quizás porque también tiene el poder de controlar a los demás. Basta con prestar atención a algunas citas de victoria respondiendo a los deseos de los demás. Incluso él mismo advierte indirectamente cuál camino elegir con su intro de batalla. When the time of the prophecy comes, when all is revealed, then the people of the world will rejoice, already knowing who I am. ¿Qué representa Hill para Ken? Pues según la Win Quote del Illuminati, en él vio desesperanza, a lo que responde, fascinante. En pocas palabras, mala leche. Esto se confirma después de que Ken le vence comentando asustado que algo no cuadra con la presencia de Hill. Bueno, pero ¿por qué Hill busca afectar a Masters? Para tratar de adivinar esto, volteemos para con Seku, quien le dice lo siguiente. Por muy valiente que seas, cuidado, no te enfrentes al viento. Una llama constante quema o arde. Otro. Helen le dice en su victoria, lo único que quiere la gente como tú es romper el equilibrio. Supongo que el equilibrio del que habla es el mundo utópico de Hill, el cual dice, debe reunir fuerzas opuestas para crear un equilibrio perfecto. La viva representación está en él, comandando la fuerza del hielo y del fuego en su perfecta división corporal. Entonces, Ken, como muchos otros, se opondría a los Illuminati. El final de Ken del segundo arco Illuminati en Street Fighter V es representado por lo visto en New Generation, donde Ken realmente no pelea contra el hombre bicolor, y el de Hill está representado con el de Tear Strike. Ojo a esto. De hecho, ya es canónica la aparición y el poder de los Illuminati en la Tierra con el final de Street Fighter V, administrando el perfecto equilibrio en los devotos seguidores. Digo que ya es canónico gracias a lo visto en el tráiler de Street Fighter VI, que nos deja ver un letrero promocional del paraíso bicolor. Aparte que desde hace años Capcom confirmó que algunos sucesos vistos en Street Fighter V yacen después de lo acontecido en Tear Strike. Entonces, ¿de quién debía cuidarse por advertencia de parte de Seku, Rose, Menat? Era de los Illuminati. Porque cuando ocurrió el torneo de Hill, él se apuntó para descubrir a la organización potencialmente más peligrosa que Shadaloo. Con él me refiero a Ken. Durante su viaje conoce a Urien, quien no resulta ser una amenaza tan grande. El verdadero problema sería canonizar cuando el emperador le vence impactando con sus Win Quotes. En Street Fighter New Generation le dice, tu lengua no es tan afilada cuando estás boca arriba, ¿verdad chico? ¿Dónde está tu espíritu? En la segunda cita extraída del Second Impact, la teoría tendría más significado porque le dice, esas llamas falsas no sirven a tu inmortalidad, por lo tanto, tu final está cerca. Quiere decir que en la búsqueda de personas aptas para empezar un nuevo mundo según Hill, Ken representa una irregularidad por el elemento del fuego que usa en sus técnicas, llamándolo falso imitador.
Como consecuencia, fue humillado tomando control sobre él y arrebatando sus llamas, lo que harían que entrase en una depresión tan grande, causando la ruptura de su matrimonio y que éste no pudiera salir adelante para recuperar su espíritu de lo que una vez fue. Gil puede arrebatar la esencia de las personas, no estoy seguro en su totalidad, pero el final del Third Strike algo alude con quitar de Alex para después pasar a formar parte de la humanidad élite equilibrada.